Ya sé lo que me vas a decir. Ya sé, caí en el marketing de TikTok, caí en la propaganda de TikTok, caí en esta trampa de Rebeca Yarros. Lo sé. Pero bueno, ¿cómo describiríamos a las de sangre? ¿Las plásticas? Realeza adolescente. Si North Shore fuera el Hola, estarían siempre en la portada. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. Y esa bajita es Gretchen Winners. Es asquerosamente rica porque su padre inventó el strudel del tostador. Y el demonio toma forma humana en Regina George. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Alas de sangre es como si Divergente y Cómo entrenar a tu dragón tuvieran un hijo. Tal cual, no hay mejor explicación. La historia de Alas de Sangre comienza con la protagonista Violet Sorrengail. Aquí en este video se van a pronunciar muchos nombres mal porque están en gaélico y pues tú entiendes, ¿no? Violet, la protagonista, reside en el reino de Navarre, un reino que pues lleva ya muchos años en guerra directamente con la rebelión de este reino. Y dentro de esta historia existe un colegio militar que se rige por cuadrantes. Están los cuadrantes de los sanadores, los cuadrantes de los escribas y los cuadrantes de los jinetes de dragón. Porque si ya tienes enemies to lovers, si ya tienes monarquía, si ya tienes guerra, ¿qué es lo que te faltaría para tener la fórmula ganadora para un éxito literario juvenil? Exactamente, dragones. Aquí hay varios tipos de dragones, no solamente un solo tipo como hemos visto en Game of Thrones, por eso digo que es muy similar a cómo entrenar a tu dragón. ¿Recuerdan a ese personaje que te va describiendo las características de todos los dragones conforme van saliendo? Así tal cual, hay muchísimos capítulos en los que la protagonista es así. ¿Por qué es así? No es tanto porque le encantan los dragones, sino que Violet fue obligada a ser un jinete de dragón porque su mamá es pues la general de este ejército, no es como cualquier persona y todos los Sorrengail han sido jinetes. El papá de Violet, por otro lado, que ya falleció a esta altura de la historia, era un escriba muy importante que compartía sueños con Violet. Esto es a lo que ella aspiraba, para lo que ella entrenó, estudió por años. La mamá de Violet se empeña en que ella sea jinete, a pesar de que su hermana Mira trata de persuadir a su mamá para que no la obligue a hacerlo, porque Violet tiene una condición física que la vuelve muy frágil, una enfermedad que la hace que por el mínimo esfuerzo se le pueda dislocar el hombro, romper un hueso, etcétera. Al inicio Violet está de acuerdo, pero es tanta la insistencia y los comentarios hacia ella sobre de que no manches, o sea, no hay manera de que tú puedas ser un jinete porque simplemente no sirves para eso, no vas a sobrevivir. Entonces ella empieza como a tomarlo como una motivación y su ego y su orgullo la llevan a decir, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer y sí voy a poder y me vale madre lo que tú digas y lo que digan los demás. Irónicamente termina siendo lo que su mamá quiere, psicología inversa. Y termina enlistándose en el cuadrante de los jinetes y se vuelve a reencontrar con su mejor amigo Dane o Dane, no sé, pero ese güey. Al inicio vendría siendo como el interés amoroso, pero así como muchas otras cosas que no están bien desarrolladas y justificadas en este libro, pues no dura mucho. En fin, Violet empieza a tener sentimientos por Dane porque ya en este ambiente de jinetes lo ve diferente, lo ve más desarrollado, más masculino, más maduro. Conforme va avanzando la historia, pues Violet califica para ser un jinete y empieza pues una cadena de capítulos en los que Violet simplemente intenta sobrevivir porque en esta historia no es suficiente con que puedas clasificar para ser un jinete, tienes que ganártelo. Las pruebas para jinetes son mortales, literalmente. O sea, ahí los estudiantes son pollitos de colores. Llega su primer prueba, que es cruzar el parapeto, donde conoce a su nueva mejor amiga y al verdadero interés amoroso de esta historia. Creo que no es spoiler, porque ya hay muchísima información sobre esto en TikTok. Conoce a Seiden. Seiden es
hijo de uno de los rebeldes, y no de cualquier rebelde, es hijo del líder de los rebeldes. Ellos supuestamente se odian porque pues prácticamente el papá de Xaden fue el culpable de la muerte del hermano de Violet, porque Violet, además de Mira, tenía un hermano. Y la mamá de Violet fue directamente la culpable de la muerte del papá de Xaden. Ese es el motivo principal por el que ellos se odian. Que para mi gusto no se odian lo suficiente cuando se conocen, pero pues no es mi problema. Yo no escribí este libro. En fin, conforme va avanzando la historia, Violet se convierte en un Power Ranger que supera todas las pruebas mortales y logra ser parte del cuadrante de jinetes. Su superior vendría siendo Xaden, queda al cargo de él, para variar. Violet es directamente el blanco del bullying en este colegio por ser hija de quien es, y principalmente de los amigos de Xaden, ya que tanto Xaden y sus amigos forman parte de una comunidad que se llama Los Marcados. Son los hijos de los rebeldes que están expiando los pecados de sus papás. Literalmente están siendo castigados por lo que hicieron sus papás. Todos ellos tienen una marca hecha con una runa para que los puedan distinguir y marginar, y todos están comprometidos desde niños a ser jinetes y servir al rey. En esta historia, de todas las personas que odian a Violet, hay una persona que la odia más. No nos dicen por qué, pero la odia más que Xaden, que tiene muy buenos motivos para odiarla. Y ese es Jack Barlow, que es un vato que detesto y odio y le tengo tanto asco. Qué personaje tan castrante. Me desesperó muchísimo que durara vivo tanto tiempo. Para no hacer más spoilers, creo que hasta ahí ya entendemos el concepto de esta historia y más o menos por dónde van las cosas. Me falta un detalle importante. Cada uno de los jinetes tiene una habilidad especial, un poder, ya sea sanar, ya sea tirar rayos, telequinesis, pero si hay algunos poderes por los que te pueden dar cuello. Existe esta paranoia de estar en guerra. Entonces, estas escenas hay muchas en el libro, o sea, de que están parados, no sé, en el gimnasio del colegio y de repente llega un maestro y tra. Ahora sí, ya aclarando eso, hasta aquí queda la historia y vamos a las cosas buenas y malas de Alas de Sangre. Yo creo que una de las cosas que más me molestó fue que lo venden como un Enemies to Lovers, pero realmente no existe. Violet, desde que conoce a Xaden, se repite en su mente como de, ¿cómo lo odio? Qué asco. Y de repente en menos de 2 segundos está, lo odio, pero no puedo negar que quisiera. Y ese es un diálogo real del libro. No puedo negar que quisiera escalar a ese hombre como un árbol. O sea, expresiones así me dieron mucho cringe. Podría hacer un video aparte de todos los diálogos de Alas de Sangre que me dieron cringe y tendría muchísimo material. Eso me molestaba mucho porque cada vez que aparecía Xaden era un párrafo literal de estar leyendo como Violet se convertía en albañil en su mente y empezaba a describirlo de una forma muy incómoda. Esos son los diálogos y pensamientos de Violet hacia el vato que es hijo del vato que mató a su hermano. Desde que estos dos güeyes se conocen, ya se traen ganas y quieren todo. La primera interacción de estos dos, de hecho, se me hace muy absurda. Capturan de información tanto como el reino, como de los dragones, de lo que son los cuadrantes, o sea, toda la información que necesitas saber para entender cómo funciona este universo, te la sueltan desde el inicio del libro, desde el primer capítulo. Por eso la primera interacción de Violet y Xaden se siente súper forzada porque literalmente se conocen y es como de que, hola, tú eres el hijo del que mató a mi hermano. Sí, y tú eres la hija de la que mató a mi padre. ¿Cómo puedes reír cuando mataste al padre del chico? Y no es la única escena que hay así en el libro. Esto sigue capítulo tras capítulo. Otra cosa que no me gustó, yo sé que me quejo, van a decirme que te quejas de todo. A veces me quejo de que no se muere nadie. O a veces yo entiendo que te vas a encariñar con tus personajes y por eso puede llegar a ser difícil tomar esa decisión. Pero Rebeca lleva eso a otro extremo. Que yo sé, es un colegio militar, está dentro del contexto, pero tú cuando lo leas, y es que no lo has hecho, me vas a entender cuando te digo que abusa de este recurso.
Y hay muertes que son bien obvias. Tenía que, no sé, 10 páginas y había un personaje que literalmente casi te estaba diciendo, no te pierdas el próximo capítulo porque me voy a morir, ¿eh? En un párrafo me contó toda la historia del personaje. Siento que en un intento de hacerme empatizar con él para que me doliera que se muriera. Pero no sentí nada cuando se murió. Como para darle drama a la historia, pero se siente forzado. Estoy repitiendo esa palabra, pero no encuentro otra que lo pueda escribir mejor. Incluso creo que dejé un post-it en esa línea que decía pinche muerte predecible o algo así, no recuerdo. Voy a revisar. Iba a revisar, pero si saco ese libro se me va a hacer un desmadre en el librero y me dio hueva. Pero si encuentro la línea, si encuentro el post-it, lo voy a poner aquí a un ladito o acá en imagen para que vean que literalmente fue mi reacción de no importa lo que esté sucediendo en ese capítulo, si algo vas a encontrar en cada página de este libro es una descripción sobre lo sexy y guapo que es Xaden y una descripción sobre lo pequeña y frágil que es Violet. Te lo firmo. Llega a haber momentos en los que tú sientes que la trama no existe. Yo creo que la mitad del libro es más que nada ver a Violet sobrevivir a todos estos intentos de asesinato y a las pruebas del cuadrante de jinetes. No hay más. En todo este libro solo hubo un personaje humano que me cayó bien y ya. Todos los demás son bien cagantes. La forma en que está escrito no me gusta, la manera en que está redactado se siente extraño, a veces sientes que está pasando todo, pero no está pasando nada. No quiero acusar a la autora, pero sí siento que hay momentos en los que estuvo escrito con inteligencia artificial. Y estoy segura que no soy la única, porque el ritmo que tiene el libro está bien raro. Sientes como que si lo hubieran escrito diferentes personas, no sé si me explico. Que puede ser que no, o sea, simplemente puede ser idea mía. Todos los personajes tienen la misma expresión. Hay una palabra a la que recurre mucho la autora. No sé si esto suceda en el idioma original, porque yo lo leí traducido al español, pero igual, quien hizo la traducción, pues me imagino que tienen que revisar el libro antes de publicarlo. Si un personaje está sorprendido, la expresión descrita es enarcó las cejas. Si un personaje está triste, la expresión escrita es dijo enarcando una ceja. Si un personaje está molesto es me gritó enarcando una ceja. A veces así, a veces cejas arqueadas, no sé, diferentes maneras, pero termina siendo la misma palabra, la misma expresión. Xaden yo creo que ha sido de los pocos intereses amorosos y coprotagonistas que no me han caído bien. Justo cuando empezaba a sentir como de que, oh, maybe, no sé, te iba para abajo. O sea, el tipo, en el primer libro al menos, es un vato narcisista, así como de que ruégame, pídeme. A mí esos personajes no me agradan. Yo sé que a muchas sí les gustan, pero a mí no. Llegué un momento en que ya dije, Violet, ya. Sé que te gusta mucho, pero ten un poquito de dignidad. Ya, mija, ya. Pero es que siento que esto es porque la perspectiva de Violet es muy plana. No puedes encariñarte con el personaje, con ninguno, porque Violet como narrador no te ayuda a conectar con los personajes. Ella viene con ese trauma de yo lo puedo arreglar. Esto es culpa de Violet porque lo comprobé. En esta edición coleccionista venían capítulos extras narrados por Xaden. Tuve que leer su perspectiva para que él ya me empezara a caer bien, para saber qué pensaba, qué sentía, qué había dentro de su cabeza, por qué actuaba como actuaba, porque con Violet no recibes otro tipo de información sobre él más que su físico. Fue hasta el final que ya él me empezó a caer bien. Me gusta porque esto cambia en el segundo libro. Yo tenía muchas esperanzas de que fuera como Acotar y que el primer libro fuera un poco difícil de leer, pero el segundo me encantara. Entonces, no te quedes solo con esto que te estoy diciendo ahorita. Esto sí cambia en el segundo libro, sí mejoran algunas cosas. Entre las cosas que sí me gustaron del libro, el concepto del colegio, los cuadrantes y todo esto de los escribas y
y los jinetes y los poderes. Una de las cosas que más me gustó fue las descripciones tan amplias de los dragones. Yo creo que la mayoría fue lo que más nos gustó, lo que más nos enganchó de esta saga. Y solamente que sí hay momentos en los que se siente como que te saturan un poquito con esa información y como que la meten muy forzada dentro de la trama. Eso es todo, pero todo este concepto de los dragones, sus características, sus diferentes poderes, sus diferentes personalidades, sus jerarquías, cómo se manejan las jerarquías de los dragones, porque ellos tienen sus jerarquías propias. Ellos no rinden cuentas al colegio militar, no rinden cuentas al ejército o al rey. Es como una alianza. Ellos son una comunidad completamente aparte. No son subordinados de, no son parte de, son como iguales. Dentro de los personajes secundarios que más me gustaron está dos de los dragones principales que son muy importantes para esta historia, sobre todo para Violet, que son Tarnanach, no estoy segura si se pronuncia así, y Andarna, que es un dragón pequeño que evoluciona mucho a través de la trama y disfruté mucho leerlos. Yo creo que son lo que salva esta saga. Yo a este libro le puse de 5 estrellas 2.5, pero siento que este universo tiene muchas cualidades para mejorar. Siento que tiene mucho para explotar, tiene mucho que pulir, pero creo que es un buen concepto. Creo que es un concepto un poquito más fresco, a diferencia de lo que hemos visto con Game of Thrones, porque no es algo nuevo. Tampoco vamos a hacer como que, wow, qué novedoso, no. Pero tiene un enfoque fresco. En este libro, mis personajes favoritos fueron puros personajes secundarios, que son Tarnanach y Andarna, y también Liam Mighty, que es un personaje secundario, amigo de Xaden, pero me cayó muy bien. Y yo creo que una de las cosas que hizo que me gustara mucho esta saga es que yo soy muy fan de Divergente. Yo me leí toda la saga de Divergente, me vi las películas que no fueron mucho de mi agrado, pero me gustaba mucho ese concepto de las facciones y toda esa onda. Tarnanach yo creo que va a ser uno de los personajes favoritos de los lectores que llegan a leer esta saga. De hecho, la mayoría de TikToks que lograron convencerme de leer esta saga eran sobre este dragón. Me gusta mucho su personalidad y la elocuencia con la que a veces llega a hablar. Y pues ya aquí termina esta reseña, resumen, no sé cómo llamarlo. Si se me pasó algo, por favor ponmelo en los comentarios. Si crees que podría cambiar algo para mejorar. O también tu opinión, si tú piensas lo mismo sobre el libro, si tú le diste una mejor puntuación y el por qué. Y pues nos vemos pronto en otro video. Bye.